Les doy la bienvenida a al segundo conversatorio de la serie de conferencias Grandes Maestros del Siloísmo. El tema de hoy es la fe interna y un breve introductorio de Hipatia, que es el centro de estudios que organiza esto. Nuestro objetivo es promover, estudiar y difundir temas que involucren estudiar y difundir el humanismo universalista a partir de temas que involucren al ser humano en su conjunto y en cualquiera de sus ámbitos, eh, poniendo énfasis en el aporte de una nación humana, plural, diversa y universal. Teniendo en mente esta parte de estudio y promoción de estos temas, se nos ocurrió ahora que tenemos que mantener sana distancia y que nos tenemos que concentrar más en la vida digital, organizar esta serie de conferencias invitando a especialistas en estos temas una vez al mes. Y en esta ocasión invitamos a Dario, Marcia y Catalina, quienes participan de la comunidad del Mensaje de Silo, un espacio sin tiempo de Santiago de Chile. Con base en las publicaciones de Dario sobre el sentido del sinsentido, un breve estudio de la fe interna, han promocionado encuentros y talleres sobre estos temas en el Parque de Estudio y Reflexión Manantiales de Chile y Punta de Vacas, Argentina. Estos también han sido replicados en los parques de Brasil, Francia, Alemania y Hungría. Y su comunidad busca acercar una experiencia de sentido y promover la acción que fortalezca el reconocimiento del otro y el encuentro del ser humano. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y pues les dejo su espacio e insisto en esta parte de que todos apaguemos nuestro micrófono y cámara, excepto Dario, Marcia y Catalina, para poder escucharlos con atención en esta primera parte. Buenas tardes a todos, les habla Marcia González. Mi rol o mi misión es darle la bienvenida a nombre de las personas que ya Josué presentó de una manera muy hermosa. Te agradezco eso, Josué, porque sonó muy lindo. Estamos acá con la mejor de nuestras intenciones. Nos interesa mucho el poder ponernos en una disposición frente a estas cosas que tiene que ver con la apertura, con la humildad, con la paridad. Si bien Josué hablaba de expertos, la verdad es que creemos que para poder avanzar en nuestro crecimiento, lo menos que tenemos que creer es creernos expertos. Así que les vamos a hablar más bien de nuestras experiencias personales. Y eso, bienvenidos, abiertos a lo que se les ocurra preguntar y también pedirles a ustedes una disposición interna. Nosotros siempre hablamos, cada vez que enfrentamos este tipo de espacios, hablamos de algo que se llama disposición interna. Disposición para comprender. De hecho, hay un capítulo entero del libro, digamos, que es como la columna vertebral de lo nuestro, que se llama Disposición para comprender, y que tiene mucho que ver con eso que yo siento frente a lo que estoy haciendo, con esa sinceridad que me dispone de una manera o que me hace buscar esto o lo otro. Los queremos invitar también a tener una disposición interna que sea como del aprendizaje, de la horizontalidad, muy de la horizontalidad. O sea, no estamos frente a expertos, estamos frente a gente que está aprendiendo tanto como ustedes, pero que quizás sí tenemos un poquito más de carrete en el sentido de haber acumulado algunas experiencias. Así que eso, muy bienvenidos. Yo ahora los voy a dejar con Cata, que les va a contar un poquito de qué se va a tratar esto. Hola, yo soy Catalina y claro, mi rol en este momento es contarles un poquito cómo vamos a trabajar. Algo importante es que van a necesitar algo donde anotar, porque lo que queremos es no solo hablar y explicar cosas, sino que más bien queremos invitarles a experimentar. Y entonces vamos a hacer algunas experiencias con los ojitos cerrados en que vamos a vivir algunas cosas y nos vamos a dar unos minutitos para escribir
lo que nos haya sucedido. Entonces, si no tienen nada a mano, busquen algún papel, lápiz o celular, no sé, donde puedan anotar, porque eso vamos a necesitar. Y bueno, vamos a hablar de la fe interna, de la fe externa y un regalito al final relacionado con la fe en la trascendencia. Esos son los temas generales. Y al final, por supuesto, el espacio de plenaria, de preguntar, de contar sus propias experiencias. Así que ahora los dejo con Dario, que nos va a introducir a este tema de la fe. Ya, pues, me toca. Oye, saludar a Lourdes, saludar a José, que lo conocimos mientras preparábamos esto, y a todos los amigos que están aquí. Y como dijo Marcia y Cata, somos buscadores de una experiencia, así que en ese sentido, a ver si podemos comunicarnos. Yo quería proponer esta reflexión sobre la fe porque mira cómo estamos viviendo, en un momento muy inestable. Todo está en crisis. La vida se nos bambolea. Solemos decir cuando estamos en estas situaciones que necesitamos fe para atravesar esas noches oscuras que tenemos, esas noches de incertidumbre. Pero yo no sé si estarán de acuerdo, pero algún problema tenemos con la fe porque funciona mientras las cosas están bien. Pero cuando nos salen las cosas mal, que es justo cuando se necesita, la fe se debilita. Sin embargo, a veces uno siente una fuerza interior que no depende de si las cosas me salen bien o me salen mal. Una convicción de que independientemente de las circunstancias, sabré encontrar salida, sabré encontrar el amor perdido o descubrir el sentido de mi infortunio. Esa fuerza interior, esa convicción que no depende de las circunstancias, sino que me impulsa desde adentro de mí mismo, es lo que experimento como fe interna. Esa fuerza nos dice en los momentos más oscuros que llegará el amanecer. Esa fuerza interior es capaz de imaginar el libre vuelo del ser humano mientras la crisis y la violencia me asfixian. Esa fuerza en ocasiones me habita, se sabe a sí misma, es consciente de sí y se experimenta como unidad, como una cohesión interna que se reconoce a sí misma, se reconoce trascendente. Estamos hablando de una fe interna, de una fuerza interior que vive en el ser humano y que no depende de la circunstancia que le toca vivir y que lo empuja hacia un sentido. Es difícil leer esto sin saber verles las caras, confieso. Así que sigo. Casi nunca la fe se experimenta como la estoy describiendo. Muy habitualmente la fe se experimenta como externa. Es decir,
se experimenta como una fuerza interior, pero que no es propia, que no proviene verdaderamente del interior, sino que creo o interpreto que tiene una causa ajena. Por ejemplo, puedo atribuir la causa de mi fe a una persona que admiro. Esa fe la experimento, es cierto, pero en realidad no viene de adentro, es gracias a esa persona que admiro. O puedo creer que es una fuerza que está en mí, pero que proviene de Dios. O a veces sostengo una causa social y me parece que ese ideal es lo que me da la fe y la fuerza. Hay gente que cree que la fe es un don, que se nace con ella. La fe la llamo externa cuando no la experimento como propia del ser, sino que considero que su causa viene de algún contenido particular de la conciencia. Estos contenidos o representaciones como un guía, un Dios, un ideal, puedo emplazarlos en el mundo interno o en el mundo externo. Puedo creer que están en un mundo ajeno al humano, o incluso puedo imaginarlos en mi interioridad. La fe es externa, no por donde imagine el objeto de mi fe, si afuera o si adentro, sino por creer que ese objeto es la causa de la fe, es la causa de la fuerza interior. La fe externa funciona mientras siento que ese ideal puede cumplirse. Funciona mientras la persona que admiro responde a los códigos morales que le he supuesto. O cuando ni a mí ni a nadie de mis seres amados se nos acerca la muerte. Mientras eso ocurre, tengo fuerza y tengo fe. Pero si mi ideal fracasa o aquel guía ejemplar me traiciona de algún modo, o la muerte de alguien muy querido se me aproxima, al creer que mi fuerza, mi fe y mi sentido provienen de ese ideal o de esa persona o ese Dios que me falla, me debilito, me deprimo, me envuelvo en atmósfera nihilista. La fe es externa cuando atribuyo mi fuerza interior a una representación o a un contenido particular de mi conciencia. Bueno, sigamos. Yo me imagino que pueden estar un poco sorprendidos, ¿eh? Pero a ver si logro que nos vayamos comprendiendo. Cuando la fe externa se debilita porque el objeto de mi fe naufraga, entonces puedo desesperarme y forzar la realidad para que se ajuste a mi creencia. No sé si les ha pasado eso, pero ese forzamiento, en vez de aumentar la fe, aumenta mi temor, aumenta la violencia interna y poco a poco me llevan al fanatismo. Me exaspero defendiendo mis puntos de vista
o me violento cuando alguien ataca a esa persona en la que confié, o me esfuerzo a seguir los rituales y los impongo a otros. Y todo ello me sucede no por exceso de fe, sino por falta de ella. Porque la fe es externa y su debilitamiento me sumerge en el sinsentido. Cuando reconozco la fe externa como externa, observo que estoy aferrado al objeto de mi fe. Puedo sentir la fuerza con que me adhiero a mi creencia, a mi ideal, a la persona que admiro. Y siento que al decepcionarme puedo violentarme o puedo mantenerme calmo y experimentar la fuerza interior que se independiza de la imagen que la tiene prisionera. Puedo sentir la fuerza de mi búsqueda y de mi necesidad. Sin apuro, aflojo la ansiedad de llenar el vacío. En este momento pudiera experimentar la fe interna. La fe se vuelve interna cuando tomo contacto con la fuerza de mi creencia y observo que esa fuerza puedo orientarla por mi propia intención a una persona, a una causa, a un propósito, a un sentido, a una búsqueda de unidad o a una búsqueda de totalidad. Pase lo que pase con las imágenes en las que cargo con mi fe, esa fuerza vive en mí y la puedo experimentar. Puedo observarla y darme cuenta de esa fuerza en mí. Puedo intencionalmente depositarla en algo muy querido por mí. ¡Wow! Esa es la introducción. Así que veamos si mis amigas pueden ayudarnos a experimentar esto que estamos hablando. Bien. Lo primero que vamos a experimentar es la fe externa, que es lo que en general experimentamos, es lo más cotidiano. Pero antes de hacer un pequeño ejercicio, yo quería comentarles una experiencia personal, una vivencia personal, para que podamos relacionarlas con los conceptos que estuvo diciendo Dario. Entonces, esta experiencia decidí contarla porque creo que puede servir para muchas personas. Puede ser que ya lo hayan vivido, que lo estén viviendo o que lo vayan a vivir o alguna situación similar. Entonces, esta experiencia es de cuando entré a la universidad. Al poco tiempo de entrar a la universidad, me di cuenta de que las cosas no iban bien. No tenía ganas de estudiar ni de ir a clases. Se me acumulaba el estudio y luego debía estar horas y horas y horas estudiando para ponerme al día. Y a medida que pasaban esas horas, cada vez me angustiaba más. Me sentía insegura. Me sentía incapaz. Todos los días llegaba tarde a clases. Y en las clases me dormía todas las clases. No me gustaba definitivamente lo que estaba aprendiendo. No estaba de acuerdo. Sentía que me querían lavar el cerebro.
pero no quería decepcionar a mis padres o a mí misma. No quería rendirme. Antes de comenzar el segundo año de carrera, me enfermé muchas veces, me enfermé mucho. Así es que decidí tomar menos asignaturas, menos cursos, porque algo me estaba diciendo mi cuerpo. Cada vez me sentía peor. Cada vez dejaba todo para último momento, acumulaba todo lo que debía estudiar y luego tenía una jornada de horas y horas y horas de estudio en las que la angustia en mi pecho crecía, crecía, crecía. En algún momento empezó a ganar la sensación de sentirme incapaz, pero ya no era solo sentirme incapaz de obtener una buena calificación. No era eso, era además incapaz de terminar la carrera. Era incapaz de enorgullecer a mis padres. Era incapaz de adaptarme a la sociedad. Incapaz de encontrar mi lugar en el mundo. Incapaz de independizarme algún día de mis padres. Y no quería ser una carga para nadie. Comencé a pensar que la única salida era desaparecer. Quedar inconsciente o apagar mi cerebro, desaparecer. Pensé que eso era un poco peligroso, esas ideas, así es que fui al psicólogo, fui al psiquiatra y conseguí un permiso para dejar la carrera, un permiso médico y dejar de hacer lo que evidentemente no me gustaba. Me sentía tan entusiasmada cuando fui a inscribirme a la universidad, tenía mi fe puesta en esa carrera. Pensaba que esa carrera era una vía para tantas cosas. De hecho, pensaba que esa carrera era la única vía para esas cosas. Me imaginaba que las cosas iban a ser muy distintas. Y cuando comencé a darme cuenta de que las cosas no iban a ser como yo pensaba, me forcé. Me forcé a seguir adelante, porque no veía otras alternativas posibles. Aunque mi cuerpo se resistiera y mi conducta lo demostrara, yo no era capaz de asumir lo evidente. No era capaz de pararme ante mis padres y decirles que me había equivocado. Mi fe, mi fuerza, mi esperanza, mi futuro, el sentido de mi vida, mi valor propio, todo se desmoronó cuando ese proyecto fracasó. Porque creí que esa imagen o meta era más importante que cualquier otra cosa y olvidé que así como planeé esa imagen, puedo planear otra. Que yo soy mucho más que los planes y que mi valor como ser humano, como ser vivo, es anterior a las metas que me proponga. Cada uno vale por lo que es hoy. Vale porque su corazón late. Vale porque tiene algo sagrado en su interior que lo impulsa a manifestarse en este mundo. Lo que más necesitaba en esa época era tener fe en mí, en que de alguna forma iba a lograr encontrar un camino menos tortuoso para desplegar mi ser en unidad interna. Fe en que estar viva no era un error, sino una oportunidad, y que el sufrimiento no era un castigo, sino un indicador de que ese no era el camino, pero hay otros. Entonces ahí, ahí estaba mi fe externa, toda mi fuerza, toda mi energía, todo mi futuro, todo mi yo, todo en un proyecto. Y cuando ese proyecto se desmoronó, como decía Dario, forcé todo lo posible, más allá de lo que mi salud permitía, para poder continuar. Pero no era como yo esperaba. Yo me imaginaba una cosa y no era así, el mundo no era así. Me costó mucho asumirlo. Y entonces queremos invitarlos, antes de pasar a cómo salir de ahí, a la fe interna, queremos invitarles a experimentar la fe externa. Entonces, para eso, vamos a
acomodarnos en nuestro asiento para tener la espalda derechita, para estar bien erguidos, erguidas. Y vamos a cerrar los ojos para comenzar a buscar. Vamos a cerrar los ojos y comenzamos a recordar momentos en que hemos perdido la fe. Puede ser la fe en alguien en quien confiábamos, o en alguna causa, o en un ideal, en una institución, o en una meta, en un proyecto. Recuerdo algún momento en que perdí la fe. Observo qué me pasaba en ese momento. Observo la desilusión. Observo quizá un sentimiento de enojo o de desgano. Puede ser de desconexión o de sinsentido. Trato de buscar si en esa situación intenté forzar para negarme a la desilusión y sostener mi fe a toda costa. Puede ser que encontremos uno o varios momentos. Lentamente vamos a abrir los ojos y escribir esos momentos que encontramos en los que perdimos la fe. Y escribir cómo nos sentíamos con esa pérdida de fe. También si intentamos forzar para no desilusionarnos, para no perder la fe. Bien, entonces espero que ya hayan logrado escribir algunas experiencias que les hayan aparecido y cómo se sintieron en ese momento. Y ahora los voy a dejar con Marcia, que nos va a hablar de la fe interna. A ver cómo salimos de esta situación. La fe interna.
contarles primero que para mí descubrir esto de la fe interna ha sido determinante en mi vida. Determinante en el sentido que me ayudó a encontrar una dirección. Pero por sobre todo, y creo que una de las cosas que más rescato es que me ayudó y me enseñó a ser flexible. Y por sobre todo, me ayudó a enfrentar la inestabilidad, la famosa inestabilidad, de una manera mucho más tranquila. Luego de experimentar esto de la fe interna y por muchas conversaciones con amigos, una de mis grandes comprensiones fue que esa gran búsqueda de estabilidad, que creo que es una búsqueda en la que caemos todas las personas en algún momento de la vida, o quizás todos los días, era una búsqueda que en realidad estaba puesta en ilusiones. Empecé a mirar a mi alrededor y me empecé a dar cuenta que en realidad el mundo de estable no tenía absolutamente nada, que en realidad todo podía cambiar en cualquier minuto, a cada rato. Y que la estabilidad para mí era por lo menos en ese minuto, y esa era mi comprensión, y mi comprensión era más bien una cosa más bien ilusa. Algo donde yo logro encajar a veces y logro sentir cierta tranquilidad. Y ahí me aferro y trato de mantenerme el mayor tiempo posible, porque me demanda menos energía, porque por miles de razones que creo que probablemente muchos van a estar redactando en su propia cabeza. Cuando conocí la experiencia de la fe interna, que para mí es un lugar que está dentro de mí, pude comenzar a mirar la vida y el mundo desde otro lugar. Y una de las características más importantes y que además más disfruto tiene que ver con esto de la flexibilidad y de aprender a surfear en la inestabilidad, a no desesperar en la inestabilidad, a no angustiarme cuando eso que quiero no resulta, o incluso a no angustiarme cuando un ser que amo profundamente no está como yo quiero que esté o como me gustaría que esté. ¿Y cómo llegamos a esa experiencia? Para mí tuvo que ver, y probablemente para nosotros que estamos aquí hoy día, ha tenido que ver con una búsqueda que es hacia adentro. Para mí ha tenido que ver con aprender a mirar desde otro lugar y desde lo concreto. Un ejemplo que a mí me encanta es como que en algún momento me di cuenta, y si ustedes lo intentan, que yo miraba todo de la nariz hacia afuera y de los ojos para afuera. Entonces, todo el día yo estaba mirando de los ojos hacia afuera. Les puede sonar extraño, pero si lo intentan, se van a dar cuenta que en realidad la mirada siempre está de los ojos hacia afuera. Y que hay formas a veces de meter la mirada un poquito más adentro. Y si yo me siento y lo intento, y tomo contacto con mi cuerpo, y me doy cuenta que estoy existiendo, que yo les estoy hablando, que ustedes me están escuchando, que están pasando cosas en ti, en mí, y a eso intento agregarle además meter la mirada un poquito más adentro, como que cambiar incluso la percepción del espacio. Me encantaría que lo pudieran intentar si están en eso ahora. Entonces yo dejo de mirar de acá afuera y de repente trato de mirar como si mis ojos estuvieran, no sé, acá atrás en la nuca, estoy inventando, más adentro. Y como que ya eso cambia un poquito la experiencia. Cambia mi experiencia de cómo percibo el espacio. Cambia incluso la experiencia de cómo percibo las distancias entre yo y el otro. Puede incluso cambiar el cómo percibo al otro. Entonces ese era el primer pasito, pero la fe interna tenía que ver, o tuvo que ver para mí en su momento, y sigue teniendo que ver, con esa búsqueda que tiene que ver con meter esa mirada cada vez más adentro. Y cada vez más adentro. Y de pronto la metí acá y veo desde mi nuca y percibo al otro distinto. Pero de pronto hay lugares que están incluso más profundos dentro de nosotros. Y que si logramos rozar y conectar, vamos a lograr sentir que todo encaja de pronto.
incluso en la dificultad más oscura y más negra, hay algo, una fuerza interior que nos hace sentir que en realidad vamos a tener las herramientas, que en realidad se van a abrir las puertas y las posibilidades para sobrepasar eso. Y que tiene que ver con que el sentido de la vida va más allá de, como decía la Cato hace un rato, de los proyectos o de las ideas que tenemos de las cosas. Entonces, cuando conecto con esa fuerza interior, con esa fuerza que tenemos tú y que probablemente además nos une, me doy cuenta que el mundo es mucho más grande. Que la vida es mucho más que incluso esto que logro tocar. Y creo que en ese segundo estamos frente a una experiencia de fe interna, que me permite mirar a los otros de otra manera y que además me permite vivir la vida desde otro lugar. Entonces, que los queremos invitar también a intentar rozar esa experiencia. Si les resulta cómodo y en lo posible, vamos a ponernos en una postura cómoda, no tan cómoda que nos haga dormirnos, pero cómoda. Y lo primero que les quiero invitar es a tomar conciencia de su existencia, de sentir su existencia. Estoy aquí, ahora, hoy. No se trata de pensarlo, sino que de sentirlo. Y entonces voy a tomar contacto con mi cuerpo. Voy a tomar conciencia de mí mismo, quizás fijándome en cómo estoy sentado, en cómo mi cuerpo es capaz de sostener esa postura. En que mi cuerpo está vivo, está compuesto por un montón de células que están en permanente movimiento y que están unidas únicamente por energía. Voy a tomar contacto también con mi emoción, solo para observarla, para darme cuenta que siento, que es parte de mi existencia eso que siento. Y también voy a tomar contacto con mis pensamientos, mi mente, porque también es parte de mi existencia. Voy a volver a sentir mi cuerpo, a sentir mi respiración. Voy a tratar de sentir el pulso, el latido de mi corazón que me recuerda que estoy vivo, que existo, que la vida existe dentro de mí. Y voy a tratar de conectar con esa fuerza interior, con esa fe que está en lo más profundo de mi ser. Esa fuerza que me da energía, que le da energía tanto a mi cuerpo como a mi mente. Una vida que se multiplica, que ha sido capaz de diversificarse. Una vida que me ha permitido estar aquí ahora con ustedes.
gracias a esa fuerza profunda e interior que ha movido mis pasos a lo largo de mi vida. Voy a sentir el impulso de la vida en mí y en ese impulso voy a experimentar la fuerza de mi fe interna. Voy a quedar en esa experiencia unos segundos, reconociéndola. Poco a poco vamos a ir regresando a este espacio. Y al igual que en la experiencia anterior, les queremos pedir y tomarnos unos minutos para poder anotar qué nos pasó, si nos pasó algo, si logramos conectar con esa fuerza profunda, o si quizás nos encontramos con alguna dificultad. Y aquí queríamos proponerle, antes de hacer una última experiencia que la va a guiar Dario, que comentemos qué les ha parecido esta cosa extraña que hemos traído para exponerles de alguna manera. Yo quería comentar por mientras van escribiendo ahí, que yo encuentro que algo muy revolucionario de esto que estamos proponiendo es que la fe no la proponemos como una creencia. La fe no es una creencia, no es una idea, sino que es más bien como decía la Marcia, un espacio dentro, o una sensación dentro. Y eso a mí me parece que es muy distinto a lo que uno suele imaginarse cuando habla de fe. Algunos han dicho que están digiriendo la experiencia, Cato, están procesando. Y Levet pregunta, Dario, y te pedimos ayuda. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe interna? Estamos bien ahí, se ve, ¿no? Sí. Se me desapareció el chat, así que alguien lo siga. Yo lo sigo, no te preocupes. Muy bien. Oye, Ivette, súper interesante eso. ¿Cómo se hace crecer la fe interna? Para mí, al conectar con esto, yo creo que uno conecta con una experiencia orientadora de alguna forma para mi acción. Si yo reconozco este espacio, como dicen las amigas de fe interna, si tengo esta intuición de esta experiencia que a lo mejor la pudimos acercar en esta conversación, sucede que para fortalecerla no me voy a poder, no se fortalece cerrando los ojos. Se fortalece en un tipo de acción, en un modo de acción hacia los demás.
y hay un modo de acción que la hace crecer esa fuerza y hay un modo de acción que debilita esa fuerza. Y cuando reflexiono sobre mi acción y me pregunto frente a los conflictos y a las dificultades de la vida, ¿qué tengo que hacer para que esa fuerza interna crezca? Y tomo ese camino, desde esa reflexión, wow. Cuando comprendo que tomo otro camino y esa fuerza se debilita, también wow, porque es aprendizaje. Es la unidad, es la contradicción. Cuando yo reflexiono desde mi fuerza interior, desde mi unidad, a cómo tengo que actuar hacia los demás y actúo en esa dirección, yo voy a sentir ese fortalecimiento. Y también cuando no lo hago y me debilito es importante, porque si estoy consciente de por acá no, por acá va contra mi propósito, acá va contra esta experiencia potente que hay adentro. No sé si te ayudo en esa conversación, pero la respuesta es un tipo de acción. Dario, Erika dice algo muy interesante. De pronto me encontré con alguien más aquí adentro. Wow. Wow. Bueno, esa experiencia para mí es... mira, cuando uno encuentra una cosa así como la que estás contando, Erika, hay que agradecer. No es fácil, pero efectivamente, cuando uno entra en ciertas profundidades, pasa eso que estás diciendo tú. Como que algo habitar en uno que uno no es capaz de decir yo. Hay algo que habita en mí. Y es precioso. Yo creo que esa es una experiencia muy importante. Y es una experiencia relacionada con mi fuerza interior, con mi unidad interior. Son las experiencias más importantes. Cuando hablemos de la trascendencia, yo voy a tratar de que conectemos con eso que estás diciendo. Jaide tiene ahí un tema interesante también. La fe interna está vinculada a una imagen que funciona como un motor que nos impulsa o cumplir o alcanzar algo en el futuro. Ah, wow. La verdad, Jaide, que es bastante clave lo que estás como reflexionando, porque lo que hicimos nosotros en esta exposición y con las amigas es tratar justamente de independizar la fuerza de la imagen a la que está asociada. Ese fue el hilo conductor que tratamos. Pero efectivamente, esa fuerza y esa fe se va a asociar a una imagen. Y no hay ningún problema. El punto es que cuando yo creo que es la imagen la que causa mi fe, ahí yo quedo atrapado por una fe externa. ¿Cachai? Y es la imagen la que la lleva. Y aquí estamos como dando vuelta a esto, como convirtiendo esto y diciendo, no, aquí hay una fuerza que carga esa imagen. Esa imagen es un apoyo para esa fe, pero no tiene que ver con esa fe. Podría caerse esa imagen y yo tener esa fuerza interna, como dijo la Cata muy bien. La Lourdes, querido Dario, pregunta, ¿cómo se actúa con fe interna en la vida cotidiana, incluso en este encierro universal? Oye, no lo dijimos con toda claridad, pero aprovecho tu pregunta, Lourdes. La fe interna tiene una característica para mí que no la tiene la fe externa. La fe interna es intencional. Es decir, la despierto, la levanto, la apelo a ella. Es un acto querido. Despierto mi fe interna. Voy hacia ella. Llevo, como decía la Marcia, mi mirada a ese espacio y la encuentro y la vivo y pido
que se manifieste en alguna imagen o en lo que necesito y que me traiga respuesta. Pero yo creo que es un punto importante. Justamente por ser interna, tengo cierta posibilidad de despertarla. Porque cuando es externa, y eso externo, en estas épocas uno tenía mucha fe en ciertas instituciones. Uno tiene fe en los estados, uno tiene fe en las instituciones religiosas, y mira lo que ha pasado con ellos. Entonces, si la fe fuera externa, no tendría posibilidad de levantarla. Pero justamente como es interna es que puedo. No sé si te respondo. Muy bien. ¿Qué hacemos? Yochira. ¿Ah? Perdón, Dario, antes que continúes. Yochiro, buenas tardes, dice. Primero quiero agradecer las dos experiencias. En la última pude experimentar un latido en expansión, es decir, la visualización de mi cuerpo haciéndose crecer en energía. Wow. Voy a leer el último y le damos a la experiencia, ¿te parece que sigue? La Viole B dice, ¿entendí bien? ¿La fe externa es un apoyo para la fe interna? ¿O solo debería existir la fe interna? Wow. La fe externa, no recordé el nombre, ¿cómo se llama? Viole. La fe externa, Viole, es una confusión de la fe, diría yo, más que un apoyo. Porque efectivamente estoy creyendo que la fuerza la tiene esa imagen, esa representación, ese contenido de conciencia. Así que yo no la llamaría más bien como un apoyo, porque cuando ya es fe externa es porque ya estoy confundido. Mientras es fe interna, ahí sí la imagen puede ser un apoyo, puedo tener un guía en que recurro para conectarme con cierto espacio, puedo recurrir a un Dios interior para conectarme con esos espacios. No es sutil lo que te estoy diciendo, pero yo diría más bien la fe externa es la confusión de esta fuerza. Oye, entonces voy a ir a la experiencia que falta. Yo agradezco los comentarios porque de alguna manera siento, dan muestra que alguna comunicación tuvimos en esta experiencia. Fe en la trascendencia. Fe en la trascendencia, esto es interesante. Yo volvería a reconectar para esta experiencia con esa propuesta que hacían mis amigas de tomar conocimiento de que existo. Voy a recordarme nuevamente a mí mismo. Observen que uno siempre se olvida que uno está aquí, pero uno puede estar escuchando esta charla, viéndonos y recordándose de uno mismo. Existo. Siempre existo, pero no siempre me recuerdo que existo. Ahora trato de hacer ese acto de conciencia, así como lo hicimos. Estoy vivo, aquí yo en Santiago, ustedes allá, México. Estamos vivos, existimos, cada uno en su lugar. Y trato de sostener ese recuerdo, esa conciencia de que existo. Ustedes y yo, no solamente existo yo, sino que el otro existe. Mi pareja que está en otra habitación existe. Mi hijo también por ahí existe. Esto del existir tiene un pequeño problema, que si están recordándose que existen, van a poder también captar que existen por un tiempo. Nosotros no somos conscientes de que existimos porque así también olvidamos que es por un tiempo. Pero ahora en esta conciencia vamos a traer ese también conciencia de que hay un tiempo que morimos. Hay un tiempo como finito,
nosotros existimos de un modo muy curioso, como que sabemos que nos va a tocar el día en que dejamos de existir aquí. Pero no sé si les pasa, pero es como que ese día no es hoy, no es todavía no llega, todavía no es. Solo que ese todavía no es como medio eterno, siempre es todavía no. Pero ahora como que observamos ese todavía no con cierto humor y recordamos la existencia y recordamos ese existir allá, aquí yo, ustedes ahí. Porque pasa un problema con la trascendencia. Si no caigo en cuenta de que mi existir no es eterno, sino que tiene un límite, ¿qué importancia tiene la trascendencia? La verdad que la trascendencia es importante en esta reflexión. Cuando tomo conciencia de que existo, que tú existes, va a llegar un día en que no me van a llamar la Lourdes a Santiago y no voy a estar. Wow. Y viceversa. Wow. Ahí, de ese modo, en esta reflexión es cuando yo observo que a lo mejor esta pregunta por la trascendencia es una necesidad, no es un divertimento, no es una pregunta más que yo me pueda hacer como en la tarea que tengo que dar, muchas preguntas. En realidad se me presenta como una pregunta más, pero si entro en este trabajo más espiritual que estamos llevando con las muchachas, van a descubrir que, chuta, esta no es una pregunta más, es casi la pregunta. Así que, para que sea verdadera, el recuerdo de que existo es importante, porque me acerca al conocimiento de que no existo para siempre. Y lo que quisiera tratar es que en ese juego, en que recordar que existo y que al mismo tiempo es de reojo, porque yo sé que no se puede ver de frente esto, de reojo observo que no voy a existir para siempre. Y es un problema, ni yo, ni mis seres queridos, esas personas que están conmigo en la casa. Ahí ustedes van a experimentar algo como que los va a marear un poco, una necesidad. Si pudiéramos sentir esa necesidad, o esas ganas de saber, o esa búsqueda, y si nos quedáramos experimentando esa fuerza de la necesidad, y sentir que aumenta el registro de mi existir. Y aumenta el registro de un no saber, de no tener una respuesta sobre el existir. Solo que yo en este ejercicio no le voy a tener susto a no tener respuesta, sino que voy a experimentar eso que busca, eso que quiere respuestas y no la encuentra. Suelto, si hay algo que encuentro, lo suelto. Porque el ejercicio consiste en quedarse con lo que busca, en ese registro de existencia, con eso que observa el existir.
¿Quién observa el existir? ¿Quién observa? ¿Quién observa? Listo, amigos. Y esa es toda la experiencia. Pasó lo que pasó. Muchas gracias. No sé cómo vuelvo a la pantalla para ver a los demás. Si hay algunos comentarios, preguntas, anécdotas, experiencias que quieran compartir. Yo quisiera, Lourdes, cumplir mi palabra con la Rosalba, que justo dejó un comentario antes de que avanzáramos. Y dice, dijéramos que esto de la fe interna tiene que ver con mi fuerza interior, ¿es la que me da la unidad? Yo diría que sí, yo estoy un poco de acuerdo con Rosalba, pero no sé, me encantaría escucharlo si alguien tiene algún comentario, algo. Esto es, como te dijera, aquí no hay verdad absoluta, aquí estamos experimentando algo. Hola, quisiera comentar algo. ¿Sí me escuchan? Adelante, Diane. Ok, gracias. Las dos experiencias me gustaron bastante, me impactaron, sobre todo la de la fe interna, porque descubrí, como decía Erika, de repente vi a alguien ahí dentro, pero me descubrí esa fuerza imparable que me ha llevado a donde estoy. Y cuando yo siempre minimicé y siempre cuestioné, siempre juzgué de todo lo que ha pasado en mi vida, pero nunca la había mirado desde esa fuerza de decir, gracias a esta fuerza interna que tengo, esta fe interna, estoy en donde estoy, a pesar de tantas adversidades que tuve en mi vida. Ha sido algo muy esclarecedor, un descubrimiento muy profundo y muy bello para mi vida. ¿Sí se escuchó? Muchas gracias. Como sí, Viole, muy, muy importante. Te lo agradezco mucho. Estoy agradecida yo con usted. Yo tengo un comentario con respecto a cuando se dijo algo sobre las instituciones externas, particularmente las instituciones religiosas. Entendí un poco que las instituciones están en crisis, ¿no? Es un poco como no creemos más en ellas. Y entiendo la crisis, pero también entiendo que las instituciones también se encuentran en crisis permanente, digamos, que también las instituciones se van reconstituyendo, ¿no? Y que creo que también las instituciones en ese sentido están permeadas por esa fe interna que también nosotros tenemos, ¿no? Con respecto a lo que son las instituciones, los que conformamos a fin de cuentas las instituciones. Y también pensaba bueno, en efecto, la fe interna yo la entiendo tal como la explican, pero también hay una lección de cómo ésta se concreta en cada etapa de la vida, ¿no? Así la fe interna es totalmente dinámica, flexible, contingente y abierta a los múltiples y diversos espacios de existencia. Pienso que la toma de conciencia de mi existencia tiene ciertos modos de realización de acuerdo a los fines que cada quien busca en algún momento de la vida. Y estos fines también cambian y se hacen bueno, cambian y en ese sentido se hacen elecciones, ¿no? Y en ese sentido también siento que la manera en que miramos las instituciones también tiene que ver con esa fe interna que nosotros tenemos, ¿no? No es que per se las instituciones sean o solo pertenezcan al campo de la fe externa. ¿Qué piensan? A mí me pasa, Laura, que en tanto tomo contacto con los seres humanos que de alguna manera están tratando de sacar un proyecto adelante que cae en esto de la institución, siento que logro rozar
ese impulso. Pero si deshumanizo esa institución o convierto a la institución en sí misma como el gran proyecto, siento que ahí ya me externalicé y ahí ya me alejé de lo sagrado, que finalmente es lo que nosotros estamos buscando, estar en conexión con eso sagrado. Y no sé, el impulso, ese impulso humano que a veces lanza un proyecto, me motiva de todas maneras. Pero si ese proyecto se queda ahí dando vueltas sin ese impulso, para mí algo perdió. Ok. Sí, en el sentido de lo que decía primero, ¿cómo se llama? Ay, perdón, la primera persona que expuso. Catalina. Ajá. Sí, en ese sentido sí entiendo, ¿no? Que digamos que se vuelve como un objeto que perseguir y como un, digamos, un esquema, ¿no? Como una estructura, ¿no? Que no permite crecer en ningún sentido, ¿no? Pero sí, entiendo que lo que regula, digamos, los fines y demás, pues sí es la fe interna, ¿no? Nada más que me quedé pensando en ese sentido, ¿no? Con respecto a las instituciones externas, si realmente podían quedarse siempre como algo negativo, ¿no? Pero gracias, muchas gracias por la respuesta. Yo creo que las instituciones no son como negativas en sí mismas, ¿no? Sino más bien creo el problema lo tenemos nosotros cuando ponemos nuestra fe ahí afuera, ¿no? Y ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo de las cosas que apunté en mi experiencia es cuando perdí una vez más la fe en las instituciones justamente, ¿no? Por ejemplo, la fe en la universidad, en lo que la universidad podía o debía darme, ¿no? Y entonces el problema en realidad no es de la universidad, el problema es cómo se me cayeron mis expectativas porque puse mi fe afuera, pues, ¿no? Y creo que lo mismo podría pasar con una institución de otro tipo, que bueno, los seres humanos han ido creando esas instituciones también como una forma de organizar, de organizarse en sociedad, ¿no? El problema yo creo que es cuando uno pone toda esa fe ahí en eso, y se olvida uno de que en realidad la fuerza viene desde adentro de uno. Bueno, esa es un poco mi experiencia. Sí, gracias, Lourdes. Yo lo que complementaría la idea de Laura, ¿me oyen? ¿Sí? Sí, complementaría la idea de Laura de que las instituciones en realidad, así como decía que nosotros vamos creciendo y vamos teniendo diferentes tipos de fe interna, etcétera, creo que las instituciones también, ¿no? O sea, juegan un papel muy diferente. Si hablamos de la UNAM, por ejemplo, cuando fue con Vasconcelos a lo que es ahorita, etcétera, ¿no? O la Iglesia Católica, ¿qué Iglesia Católica? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿en qué país? ¿A qué hora? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas circunstancias que van cambiando mucho. Y claro, lo que dice Lourdes tiene razón, ¿no? No tanto hay que depender de eso externo, sino lo que nos motiva a nosotros internamente a creer en ellos o a luchar por eso, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, yo preguntaría si de alguna manera, como esta institución que ustedes dicen a las que pertenece el Centro de Estudios de Humanismo Universalista, si no es más bien esa institución la que creamos nosotros, precisamente uniendo nuestras fes internas, diciendo, hace falta esto, por ejemplo, el espiritualismo ahorita en el mundo. Entonces hay que tratar de crear algo para crear más conciencia, para mover en esta dirección la energía, no sé, ¿no? Entonces en ese sentido creo que caeríamos en lo mismo, uniendo nuestras fes internas, que sí se vale, llegaríamos a crear una institución que debería de ser válida, no tanto como decía Laura, que finalmente parece que todas las instituciones se juzgan como negativas o que, bueno, se desvirtuaron desde su origen, de lo que era su origen,
Entonces, esta segunda parte sería más bien mi pregunta, o sea, más bien sí es pues es la intención, por lo que entiendo, de este grupo de ustedes, con todo respeto, o del que, bueno, en los que hemos estado varias veces, o inclusive, como se decía, o la UNAM, o la Iglesia Católica, o no sé, una orquesta, o si uno toca música en una orquesta, de alguna manera está hay una comunidad uniendo esa fuerza, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta. Oye, veo que tocó mucho esto de las instituciones, pero a mí lo que me sucede es que es como si estuviéramos viviendo un momento bastante complejo, porque no es responsabilidad de uno, pero las instituciones están bastante resquebrajadas. Eh, es como yo lo veo, por lo menos, estamos viviendo en un momento muy distinto del mundo, muy global, muy mundial, y los estados son muy locales, como que no hay un complejo, porque los problemas son globales y los estados son muy, muy localistas, entonces hay algo que no está funcionando bien en lo que es lo institucional. Y lo mismo pasa en otras instituciones. Entonces, esperamos respuestas de lo que siempre ha podido dar respuestas de un momento de organización mundial, y resulta que esas respuestas están trastabillando, y eso nos pone nihilistas, como dijo alguien por ahí. ¿Ah? Y el nihilismo tiene justo que ver con haber puesto mi fe en ciertas cosas que fallaron. Y como fallaron, y no estoy como reencontrando mi fuerza interna, estoy como enojado. ¿Ah? Estoy enojado con esas instituciones o esas personas en las que creí, y me deprimo, me vuelvo nihilista, y aquí lo que estamos proponiendo es un reconocimiento de esa pérdida de fe, y la estamos llamando, esa fue una fe externa, pero tú adentro tienes algo que puedes reconectar, y en tu caso, si estáis deprimida, sí, pasa primero por un enojo de reconocer que te falló algo, no sé qué en tu caso, pero por lo menos cuando yo me deprimo hago ese proceso y me pregunto, ¿qué es lo que me enojó? Eso. ¿Yo quería decir algo? Hay un comentario de Joana que dice, yo vivo más en el nihilismo que decían, pero me pareció interesante que en algún punto dijeron que podemos creer en nosotros mismos. Me parece que si hay algo en lo que vale la pena creer es en nosotros, aún con nuestras carencias. Y yo quería comentar algo que creo que se relaciona con este comentario, quizás saltándome un poco de plano como de lo que estábamos conversando, pero tratando de llevarlo también a algo muy concreto, así como, ya, hoy día, ¿cómo lo hago? Entonces quería comentar que nosotros estuvimos preparando esta conversación acerca de la fe interna, y en pandemia, ¿no? Yo trabajando, soy profesora, trabajando virtual, y entonces me pasó que yo empecé a perder la fe, preparando un taller de la fe, y me empezó a hacer que yo empecé a sentir muchos miedos, muchas inseguridades de cómo voy a hacer para que aprendan los estudiantes, quizá ya no me están poniendo atención, quizá nunca más me van a poner atención. Empecé a tener inseguridad sobre el futuro, sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Me llené como de esa sensación de inseguridad. Y entonces yo estaba en eso, y yo me veía que estaba perdiendo la fe, pero no lograba, por varios días no lograba recuperarla, solo veía que no iba tan bien. Y un día logré hacer un poco el ejercicio que nos decía Marcia, logré mirar las cosas desde otro punto de vista, y yo tengo la sensación que es como de ver desde un poquito más lejos la situación. O sea, yo sentía que andaba así, como decía la Marcia, que uno anda de los ojos hacia adelante, pegado en el mundo, mirando aquí los problemas, mirando acá las pruebas, mirando, no sé, como muy absorbidos por una cotidianidad.
Y de pronto uno puede alejarse un poco más de eso y tratar de conectar con que uno es un ser humano, que está vivo, que su corazón late. Qué increíble es que uno esté vivo y que su corazón lata. Y que hay otros seres humanos maravillosos que me rodean, que también su corazón late. De pronto logro alejarme un poco de mis problemas y darme cuenta de que quizá hay otras cosas que son mucho más importantes que ese problema concreto que me está complejando. Y que, y que yo soy mucho más importante que cualquiera de esos problemas. Que yo estoy antes y después de esos problemas, ¿no? Como, eh, y nada, o sea, no sé qué iba a decir al final, pero quería compartir eso, como para mí fue, claro, empezar a ver la pérdida de fe. No es que uno dice, ay, ahora quiero fe ahora, y llega fe, no, pero uno empieza a tratar de buscar y de pronto te puede pasar alguna experiencia como las que vivimos hoy, como lo que decía Dario, que nos damos cuenta que estamos vivos. Y ese cambio de plano, desde lo tan cotidiano a algo un poquito más sagrado, algo que está un poquito más atrás, nos puede ayudar a recuperar la fe, a darnos cuenta de, wow, tengo mi fuerza acá y puedo hacer lo que yo quiera. No sé. Bueno, eso. Bueno, yo quisiera comentar también un poco mi experiencia estos días. También soy maestra en la universidad y también estoy ahí todo el tiempo enfrente de la pantalla y me preguntaba también por qué tengo que estar en esta normalidad virtualizada, ¿no? Sobre todo también como esta prisa, ¿no? Esta prisa que tenemos o que parecieran tener de regresar a la vida normal, de regresar a las clases, de regresar no sé qué, y además ahora hay que evaluar así, ya hay que cerrar el curso, ¿no? Y sí me preguntaba hace bueno, hoy en la mañana de hecho me puse a escribir un poco mis pensamientos y decía, ¿cuál es la prisa, no? ¿Por qué tenemos que cerrar un curso a las carreras sin priorizar realmente pues, lo que los muchachos están aprendiendo o dejando de aprender? Es como un tema de tenemos que cerrar los contenidos como sea y cuanto antes y además nosotros seguimos adelante. Y la UNAM no se detiene, dice el eslogan de la universidad. No, la UNAM no se detiene, entonces nos tienen en friega porque no se detiene. Nos tienen a trabajos forzados casi, porque la exigencia del momento es distinta. Y yo me preguntaba eso hablando de esta pérdida de fe. Yo siempre he creído en la educación virtual, me encantan los cursos en línea y de repente me topé con ellos de frente de esta manera y entonces le perdí la fe a los cursos y le perdí la fe a las autoridades educativas, ¿no? Decía, ¿cuál es? Y entonces de repente fue como, bueno, o es mi interpretación, era ver a las autoridades educativas como parte de un sistema que quiere regresar a una normalidad que no le conviene más que a ellos. O sea, no se está priorizando lo que para mí es lo más importante, que es la gente. No se está priorizando lo que les está pasando a los muchachos ni a nosotros. Cuando de repente está uno desayunando con el Zoom, ¿no? Y está uno bañándose con la videoconferencia y está uno, o sea, todos los ámbitos mezclados, ¿no? Y entonces quiere uno dar una explicación sobre gramática y se te aparece la perra que necesita salir a hacer sus necesidades, ¿no? O se te está quemando el arroz, pero tú tienes que revisar la tarea y de repente es una mezcla infame de ámbitos y es como una exigencia a no parar, a no parar, a no parar, a no parar. Y yo la verdad es que desearía enormemente detenerme. Para mí estos espacios que fuimos creando, pues también obviamente que los creamos no solo para la gente que hemos invitado, sino para nosotros, y es decir, esto es lo que sí me gusta o me llena o me satisface, y no correr y correr y correr atrás de una exigencia hueca, vacía. Entonces esa institución, no es que yo critique la institución
como tal, no critico esa vaciedad o esa falta de sentido de lo que nos están de alguna manera presionando a hacer, que no va con lo que yo siento, no va con esto, yo existo y quiero hacer otra cosa con mi vida, pues eso choca con esa disposición gubernamental de cerrar a como de lugar, ¿no? Interesante. Eso quisiera decir. Interesante, Lourdes, muchas gracias. Sí. Lourdes, Edgar, me gustaría decir que hay un punto de contradicción en esto, porque efectivamente acepto todo lo que tú nos planteas, pero por el otro lado, hablando de la fe en mí mismo, las enseñanzas que tengo de ti, las enseñanzas que tengo de estos días de las pláticas, me hacen poner en una tabla de mis compañeros sí pueden hacer las clases y yo no, y tengo fe o confianza en que sí lo puedo hacer, y lucho y trabajo para hacerlo, y me siento satisfecha por aprender a hacerlo. Pierdo la fe cuando yo ya habiendo hecho todo este esfuerzo por hacerlo y por cumplir con, no quiero decir la palabra cumplir, sino lograr hacerlo, lograr el acercamiento con mis alumnos. Ellos me ponen su imagen y se van a tomar el café o a hacer cosas y me ponen su imagen. Entonces es ahí donde sí yo pierdo la fe, porque digo, si estamos haciendo algo que nos beneficia a todos, ¿cómo? Y me duele mucho, pero dijiste algo bien, bien fuerte. Lo importante que uno tiene dentro de sí es saber que lo que haces lo estás haciendo para que ellos aprendan, y lo haces con gusto y con amor, y si ellos no lo quieren aprender, tampoco voy a cambiar al mundo, ¿sí? Esta es una gran oportunidad para aprender muchas cosas que duelen, y la verdad me gusta esta pregunta que tú haces de cuál es la prisa desde el parte de las instituciones, pero preguntarnos qué aprendimos es muy rico, ¿no? Muy rico. Muy bonito. Y duele mucho esta circunstancia que estamos viviendo, pero perder la fe en que vamos a salir de ello sería devastador, porque entonces iríamos en sentido contrario a lo que se nos indica que una forma de combatir la enfermedad, ¿no? Tener el ánimo, tener la fuerza, tener la nutrición adecuada y demás. No sé, es muy, muy rica la plática. Nada más una precisión, o sea, mi pérdida de fe no es ni en los muchachos ni en la educación, al contrario, yo la verdad es que lo que más disfruto es la docencia en mi vida total, de las cosas que más disfruto es la docencia, pero me refiero como como a veces uno tiene esta fe en que la institución te va a responder dando la prioridad a lo que no está dando prioridad. Eso es nada más, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que hemos aprendido muchísimo, hemos ganado más en ese sentido, más aprendizaje de lo que ha aprendido la institución, definitivamente. Y eso me engrandece a mí, me engrandece ante mis hijos, me engrandece ante mi familia, decir, ya sé usar las plataformas, aunque no del todo bien, ¿verdad? Porque los chavos me dan la vuelta, pero hay chavos que se acercan a mí y te apoyan, y entonces eso se siente bien rico, y dices, sí puedo, y sí creo en mí, a pesar de que yo no hice un comentario en la situación anterior de la imagen que nos formábamos de nosotros. Qué decepción de mí de no haber terminado mi tesis en tanto tiempo. Es un momento en el que yo perdí la fe en mí, pero
también la perdí en que aun cuando esté terminada mi tesis, yo no voy a cambiar al mundo. Tengo que cambiar yo. ¿Sí? Y duele mucho. ¿Sí? Es bien contradictorio lo que está pasando ahorita. Emocionalmente, quizás estoy muy tocada, pero qué bueno que la fe, esta explicación de la fe interna y de la fe externa me llena muchísimo, muchísimo. Me explica mucho. Quisiera leer nada más un comentario de Aide, porque dice, es falta de sensibilidad, de comprender qué está provocando esta pandemia a nivel local y global. Y comenta, yo he perdido la fe en mis colegas CCHeros. CCHeros son la comunidad del CCH, lo digo para nuestros amigos chilenos, que es un colegio a nivel bachillerato de la universidad. Yo quisiera comentar algo, Rosalba, además tus palabras me llegan acá profundo, porque también trabajo en una universidad y me ha impresionado este fenómeno de entrar a clase o al taller o no sé qué y encontrar todas las pantallas apagadas. Y de pronto tú me has visto como al inicio y hablo sola. Y me ha tocado enfrentar ese momento con fe y sin fe. Y mi experiencia ha sido notablemente distinta. Porque yo sería la mujer más feliz si lograra sostener esto a diario. Pero no. Hay ratos en que logro rozarlo y otros se me escapa. Para mí lo importante ha sido es saber que puedo volver ahí. Pero cuando tú me dabas ese ejemplo, yo conectaba con esa experiencia de enfrentar eso desde la fe. Desde la fe externa creo que me causa desilusión, que me desmotiva, me da pena, me siento ignorada, me enojo. Creo que la fe externa tiene esa cosa que de alguna manera nos invita a resentirnos de alguna forma. En cambio, cuando hay ocasiones en las que he logrado enfrentar ese espacio de esta fe más interna, algo me pasa que aunque la pantalla esté apagada, logro sentir al ser humano que está al otro lado de esa pantalla. Y desde esa experiencia me surge algo así como un afecto tan grande de sentir que yo solo tengo que preocuparme de dar lo mejor de mí con mucho afecto, porque al otro lado de la pantalla hay un ser humano que va a tomar lo que le sirva. Aún incluso cuando yo ni me entere si tomo algo. Pero eso como que ha dejado de importar. Y esa conexión me genera un registro que es mucho más agradable. Un registro que me deja incluso con sabor a alegría, a satisfacción. Y nada, o sea, cuando te escuchaba, Rosalba, conecté con esto que me ha pasado, que he podido vivir esos espacios desde los dos lugares. Y creo que despertar esta fe interna tiene tanto que ver con despertar lo humano que hay en uno y en el otro, que automáticamente como que los registros que quedan son otros. Y nada, quería compartir esa experiencia. Hay una pregunta de Erika que comento acá, dice, creo que estamos utilizando la palabra fe en muchos sentidos. ¿Pueden definir la palabra fe, porfa? No sé, Dario, Cata, Marcia, ¿quién pudiera contestar eso? Sí, ¿se escucha? ¿Quién pregunta? Disculpa, Lourdes. Erika. Erika. Es verdad, porque estamos tratando de conectar no con la palabra, sino que con una experiencia. Entonces sí, es muy probable que la estemos usando en distintos sentidos. En el sentido que me gustaría que me acompañaras es la fuerza de mi creencia. Es la fuerza con que creo, no es lo que creo.
Muchas veces uno cree que la fe es lo que creo, y justamente estamos llamando a esa fe en lo que creo como externo. Pero eso que creo tiene una fe, una fuerza, tiene una convicción. Y esa experiencia de experimentar la fuerza con que creo es la que estamos llamando fe interna. Agradecerles pues que hayan compartido con nosotros. A mí me da como un respiro porque de pronto me siento como loquilla con las cosas que de pronto creo o que pienso, y encontrar como una resonancia o un eco con otras personas es muy, muy sanador y muy alentador, ¿no? No te sientes tan loco o tan bobo o tan fuera de esta tierra y dices, claro, no, o sea, sí pasa, ¿no? Sí pasa que te pasan cosas malas y que dices, hay algo aquí que me conecta y que es más fuerte que yo misma, pero que soy yo, pero que está dentro, pero que no sabes cómo explicar, pero que efectivamente se experimenta, ¿no? Que yo que todo el tiempo estoy en mi cabeza, a veces es difícil aterrizarlo y decir, más allá del raciocinio, de tratar de agarrarlo, es una cosa que se siente, que se experimenta como tal, y a veces sí es muy difícil, y no se juzga y se critica mucho por eso, porque es efectivamente una experiencia pues, diferente, es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, esto de sentirse vivo y conectar con el otro, es una cosa bien difícil de entender y de explicar, salvo que se sienta y se viva, y agradezco mucho que lo compartan y que estén aquí para decirlo y dar como estas herramientas para que los demás también lo puedan experimentar, porque es muy bello también. Y también es muy difícil y muy jodido, pero bueno, siempre vale la pena. Pero a mí, estaba escuchándolos y me pasa una cosa bien rara. Agradezco mucho también ver que la fe le están aplicando al plano muy material, algo muy práctico, algo muy vívido y muy del diario. A mí me pasaba que para mí la fe necesariamente era algo, sí muy dentro de mí, porque eso me queda claro, pero era algo muy inmaterial, muy lejano a mi día a día. No sé cómo decirlo, no lejano porque me permitía como sobrevivir y sobrellevar y aceptar muchas cosas, pero al mismo tiempo no lo veía en la práctica, ¿no? En esto como de mi fe en que yo puedo hacer algo. No, sí estaba colocado en algo externo, entonces no lo llevaba bien en el día a día. Entonces, por ese lado, agradezco mucho más las experiencias de todos de como aterrizarlo y no, o sea, la fe está en ti, viene de ti y te funciona en una manera muy práctico y no, Yoli, no es algo que, que sí te ayuda, pero que no lo ves materializado, ¿no? Como que me ayudaba internamente a solventar emocionalmente, o pensamientos, o emociones, y a digerir, a medio dar pasitos, pero no como aterrizar tan prácticamente, porque viene de ti, es que está funcionando. Y ahorita lo estoy viendo con varios comentarios, o incluso como, si tienes un conflicto, luego regresa a ti y regresa esa fe, desde ese plano práctico, de que está sucediendo y es algo que estás filosofando y que solo experimentas entonces cuando te sientas y meditas o oras o tocas la planta, como estas cosas, ¿no? O sea, sí puede ser algo práctico en mi día, en mi trabajo, y eso, bueno, por ese lado agradezco por toda la fe, pero no puedo evitar mal viajar, y cuando decían, bueno, no más bien viajar, y cuando hablaba Dario de la trascendencia, primero me gustó mucho esto que decían comentaron de algo sobre que la fe en parte me dice cuando estoy haciendo algo bien o algo mal, como una suerte de brújula. Yo creo que yo en eso conecté perfectamente bien con la fe, porque yo constantemente he buscado como muchos caminos en mi vida y soy muy rebelde, entonces en ninguno me he quedado mucho tiempo, pero mucho tiene que ver con esta cosa de no me hallo. Y me culpaba a mí por disciplina de muchas cosas que pueden ser, sí, pero más allá de eso también tiene que ver con esto. Con el si no se siente bien, hay algo que te lo está diciendo. Y entonces me encantó eso entonces, bueno, mi pregunta es esto, si la fe también es una suerte de brújula interna. Y ahora viajando más, cuando hablaban de la trascendencia, yo siempre he creído que efectivamente somos más que esta materia, porque necesariamente somos energía.
independientemente de las cuestiones religiosas, que sí, pero que no tienen que estar ahí, no. Si somos energía y creemos en las leyes de la naturaleza, pues la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y si esta energía se transforma, es ahí donde hablabas de la trascendencia, o sea, y donde hablabas de que se une, de que somos uno, y entonces si soy uno con mi fe y con esa energía, sí hay una trascendencia. O sea, porque, bueno, yo necesariamente creo que hay una trascendencia, independiente de las cuestiones religiosas, creo que, porque no me voy a destruir, esto se va a transformar, porque es un montón interno. Muy bonito, Yohali. Pero bueno, no Marcia, quiero dejarlo, responde tú. porque si no, no duermo porque sigo pensando preguntas. Pero bueno, por ahí una pregunta y ahí sí se puede resolver, si no, pues ya seguiré viajando ahí en mis preguntas eternas. Precioso, Yohali. Y ya voy a callar. Marcia, ¿puedes responder, tomar esa pregunta? Perdón, Marcia, nada más aprovecho para leer. Dice, es muy complicado este tema, dice Lili, me sobrepasa. Yo creo que se debe trabajar a cada momento y más cuando te decepcionas de la realidad, como lo comentaban. Ese es el punto de la fe interna, no depositar en otros el cómo me siento. Y Aide dice, sí, yo percibo eso, supongo que se refería a lo anterior. A partir de lo que se ha comentado y de quién ha vertido los comentarios, hay quienes entienden por fe propósitos, intereses, intenciones. Y luego esto que comenta Yoali. Yoali, para mí es como un círculo que se potencia, esto de la brújula, y que se va en dirección contraria. Dario en algún momento habló de las acciones, alguien preguntaba cómo se fortalece la fe interna. Nosotros hablamos de unidad y de contradicción, no sé si ya lo han escuchado, me imagino que sí. Que hay actos que nos causan unidad y hay actos que nos causan contradicción. Y esos actos que nos causan contradicción tienen siempre un sabor un poquito amargo, o a veces no son tan amargos, a veces por 2 o 3 segundos pueden ser placenteros, como que fui y le grité a no sé quién y mi cuerpo se distendió porque tenía rabia y la pude soltar. Pero a veces esos actos nos quedan igual dando vueltas en la cabeza 1 semana, 2 semanas, igual tienen un sabor como más amargo, algo más pesado. Y están estos otros actos que tienen que ver con lo que llamamos unidad, que son esas cosas que tú haces, que a veces solo tiene que ver con saludar a alguien. No sé si les ha pasado que van en la calle o van entrando al edificio donde trabajan y de pronto saludaron al guardia que está en la puerta y le dieron una sonrisa y él de pronto te vio y también te sonrió y algo agradable se genera acá adentro. Para nosotros esos son los actos de unidad. Y yo soy una convencida que esos actos de unidad son los que ayudan a fortalecer la fe interna. Y al mismo tiempo la fe interna fortalece mi posibilidad de avanzar con actos de unidad. Y yo creo que la brújula tiene todo que ver con eso, porque los actos que cometemos nos generan un sabor a algo. Y ese sabor, cuando tiene que ver con algo que es liviano, que tú sientes que tiene que ser o que es, pero con una tranquilidad, con una alegría como tranquila, creo que son esos los actos que tenemos que seguir y que de alguna manera van a ir fortaleciendo esa fe interna, esa manera de vivir la vida. Yo quiero compartir mi experiencia con la fe interna, fe externa. Emprendiendo, me he topado con varios momentos de duda y desesperación. Y recuerdo que uno muy crítico fue la primera vez que me quedé sin ahorros, porque para mí la pregunta pasó de ser de me gusta hacer más X o Y a de pues lo que me gusta hacer no me da para sobrevivir. ¿Qué prefiero? ¿Continuar aquí o sobrevivir? Y esa pregunta me llevó a descubrir que había cosas que pensaba que necesitaba que realmente no necesitaba. Entonces, no sé si realmente, o sea, no sé si interpretarlo como que
hurgando en mi ser realmente lo que quería hacer, encontré fuerza, energía para tomar la acción que me permitía continuar con el proyecto que quiero. Hola, buenas tardes. Ya estoy hablando yo. Buenas tardes, soy Salina. ¿Me escuchan? Sí, Ivette. Bueno, soy la mamá de Ivette. Yo pienso que está muy interesante su tema. Yo pienso que la fe interna se va fortaleciendo día a día con todo lo que vivimos en el hoy y en el ahora, y viviendo con todos los demás. Es parte de todos nosotros y de toda nuestra vida. Lo externo es lo que nos hace que la fe interna sea más fuerte. Entonces nuestra fe interna siempre está con nosotros día a día, no la podemos quitar y debemos de tenerla con lo externo y con todos los problemas y cosas que nos van pasando en el día a día. Nos fortalecemos más, y en el trabajo, en la forma en que están trabajando ahorita ustedes, en las computadoras, en línea, en internet, eso los tiene que fortalecer, y no vean si está el otro allá, sino vean ustedes mismos, internamente véanse para poder salir adelante. El granito de arena que pongamos cada uno de nosotros es lo que nos va a dar el mejor mundo que queremos. Gracias. Un gusto, mamá de Ivette. A mí me gustaría hacer el último comentario, que creo que es súper relevante, y como agarrado también de esa brújula o de cómo fortalezco esta fe interna. Y para mí ha sido muy importante aprender a estar atento a mí. O sea, mientras más veces en el día soy capaz de recordar que existo, y mientras más veces en el día soy capaz como de tomar conciencia de mí, de que existo, mi cuerpo, y mi emoción, y chuta, y también pienso, y estoy aquí, vivo. Siento que en la medida que tengo la posibilidad de ir entrenando eso, también voy fortaleciendo mi fe interna. Y también eso me permite estar atento a ese registro que yo les decía hace un segundo. Esta acción que voy a cometer, esta decisión que voy a tomar, este camino por el que quiero irme, ¿tienen sabor a unidad? ¿Tienen esta cosa? ¿O más bien me generan algo más incómodo? Y creo que eso es súper determinante para este camino. Aprender a estar atento a lo que me pasa, a mis registros. Y con eso ir dirigiendo mi vida. Eso. Oye, Lourdes, y te quiero comentar que con Marce y con Cata, todo esto partió a raíz de un seminario sobre la fe interna que inventamos. Y lo hicimos de tal manera para que cualquiera lo pudiera hacer. Así que cuando se acabe la pandemia, qué sé yo, les mandamos el seminario de fe interna, pero con toda felicidad. Pues encantados, Dario. De hecho, hace un mes tuvimos la charla sobre la reconciliación con MADE, y de ahí surgieron 2 talleres, por lo menos hemos hecho, virtuales también, ni modo, no tuvimos que adaptar a la virtualidad, y seguramente saldrán algunas propuestas, yo espero, de esta charla también, ¿no? Para ir fortaleciendo nuestra fe, porque el siguiente tema vamos al mundo con todo, porque vamos a hablar sobre la renta básica universal, o sea que al mundo. Pero sí, entonces seguramente que sí te vamos a pedir ese material. Y a mí lo que me encantaría, Lourdes, a la gente que participó, yo te voy a mandar un YouTube con la declaración de Silo en México sobre la fe. Entonces, ya que tenemos, son 5 minutos, y ya que tenemos el tema, para que lo mandes tú y cada uno lo vea, porque fue un evento muy inspirador y que sucedió allá en vuestro lugar. Sí. Muchas gracias. Sí, es un material muy, muy lindo. Naomi quiere comentar algo. Pon tu micrófono, Naomi. Dale. Hola. Buenas tardes, soy Naomi. Y bueno, yo quería comentar sobre lo que ustedes estaban diciendo de las instituciones. No sé si se están refiriendo a
se puede decir a la iglesia o algo así, de las religiones. Bueno, yo estoy en una religión que se llama Ifá y trabajan energías. Entonces ahí te dicen, pues se puede decir, ¿qué más? Ahí te dicen en qué estás bien o en qué estás mal y te dan soluciones sobre eso. Mi padrastro siempre me ha dicho que sí te dan las soluciones, pero tú también tienes que aportar algo de ti. O sea, no va a llegar esa Dios o esa energía y te va a completar la vida. Tú también tienes que aportar algo sobre ti. Entonces yo creo que, como ustedes dicen, que las personas han deformado mucho ese tipo de organizaciones. Y bueno, eso quería comentar sobre eso. Es que me da nervios, me da penita. No, precioso, Naomi, muchas gracias. Muchas gracias, importante. Sí, gracias también a hay acá entre los asistentes varios jovencitos, la mayoría no es gente, les comento a nuestros amigos invitados, la mayoría no es gente vinculada con el movimiento humanista ni el siloísmo, sino que se han ido acercando por otras vías, entonces de alguna manera es una manera de compartir estas ideas, ¿no? Con estos amigos, bueno, son amigos de diferentes ámbitos, de diferentes lados, de diferentes escuelas, y que hoy estamos aquí juntos compartiendo este tema. Precioso, Lupe. Muchas gracias. Sí, les agradecemos mucho las experiencias y las palabras que nos han compartido todos, en especial Dario, Marce y Catalina, que nos han ayudado a visualizar mejor este tema. Y pues yo creo que podemos cerrar esta segunda charla de los grandes maestros del siloísmo. Muchas gracias a todos y cualquier comentario, crítica, sugerencia, anécdota que quieran, el grupo de WhatsApp se mantiene, también lo que vayamos circulando por ahí, los comentarios se los vamos a hacer llegar a nuestros amigos también por esa vía. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un mes. Ahí les pondremos el tema y todo lo demás que sigue. Muchas gracias, Lourdes, Josué, amigas, amigos, ha sido un verdadero gusto, ¿eh? Y también el video de esto también se va a publicar, también les haremos llegar el link. Ya, pues, gracias. Gracias.